profesora Gomar. Bienvenidos a este problema 7 de la serie de problemas que resuelven para el campo magnético. Hoy vamos a estar hablando de un problema sobre potencial magnético. Comencemos leyendo y analizando el problema que vamos a resolver. Dice, una bobina circular de 0.05 metros de radio y 30 vueltas de alambre están en un plano horizontal. Conducen una corriente de 5 amperes en sentido antihorario, vista desde arriba. Es decir, que en la bobina formada por un alambre con 30 vueltas y con un diámetro de un radio de 0.05, la intensidad de corriente va a estar en sentido contrario a las manecillas de reloj. Va a estar haciendo el giro en sentido contrario de las manecillas de reloj. Dice, la bobina está en un campo magnético uniforme, dirigido a la derecha, con magnitud de 1.2 Tesla. Encuentre la magnitud del momento magnético y del par de torsión sobre la bobina. Ok, si la bobina gira desde su posición inicial hasta otra donde su momento magnético sea paralelo a B, ¿cuál será el cambio de energía potencial? Ok, entonces tenemos una bobina con 30 vueltas de alambre en la cual circula la corriente, la intensidad de corriente en forma antihoraria. Recuerden que la bobina, si yo giro la bobina, el momento de la bobina hasta que éste quede en paralelo, entonces nos está diciendo acá inicialmente que está perpendicular y luego quiere que la dejemos en paralelo. Ok, vamos a tomar los datos del problema. Dice que tengo un radio de 0.05 metros, que el alambre tiene 30 vueltas, que la intensidad de corriente son 5 amperes y que el flujo es en el sentido contrario al reloj, que el campo magnético es de 1.20 teslas y que me están pidiendo el momento magnético. Así también me están pidiendo el par de torsión de la bobina y me están pidiendo el cambio de energía potencial cuando cambia de estar en paralelo de estar en perpendicular a pasar a paralelo. Ok, vamos a analizar el diagrama de esta figura. Entonces yo tengo una bobina de alambre con 30 vueltas de alambre que están en horizontal con el campo magnético, ¿sí? Y que estos alambres están en forma de círculo y estos tienen un radio de 0.5 metros. Entonces, por definición, el momento magnético debe estar perpendicular a la superficie y la superficie de la bobina está en paralelo con el campo magnético. Entonces el momento está perpendicular a la superficie. Entonces, si la bobina está en el plano XY, entonces el momento magnético debe estar hacia Z. ¿Por qué? ¿Por qué está hacia arriba y no está hacia abajo? Porque nomás dice que debe estar en paralelo a la superficie. Porque la intensidad de la corriente va en sentido contrario a las manecillas de reloj. Y dice, si la intensidad de la corriente está en contrario a las manecillas de reloj, entonces el momento magnético va a estar hacia el positivo, pero si está en el sentido de las manecillas de reloj, entonces el momento magnético debería estar en el negativo. Entonces, por eso, como es el flujo de la corriente está en sentido contrario al reloj, entonces el momento magnético está en el punto positivo, está hacia el positivo del eje Z. Comencemos con el análisis del problema. Tenemos el diagrama y tenemos los datos. Entonces,
El momento dipolar magnético, también llamado momento magnético de la espira de una bobina, se expresa matemáticamente como la intensidad de la corriente, el vector de intensidad por el área superficial, Ok, entonces la magnitud de la corriente es igual a intensidad por área. Esto porque proviene de un producto cruz y aquí al poner el seno y el momento magnético siempre es perpendicular al área, el momento magnético siempre va a estar perpendicular al área, por eso la ecuación viene de un producto cruz, pero se define de esta manera porque el momento es perpendicular al área, siempre, entonces el seno de 90 sería 1 y no valdría la pena ponerlo. Ok, por eso, por ello, el momento magnético se define de esta manera, la magnitud del momento magnético. Ok, pero el vector del momento magnético es el producto cruz del área por la intensidad de la corriente. Ok, entonces el área representada por el ciclo como sería para una sola vuelta, o sea, para una sola vuelta de alambre, el área estaría representada como el pi por el radio al cuadrado. Sin embargo, no solamente tengo un solo alambre, sino que tengo 30 vueltas de alambre. Por lo tanto, para estimar el momento magnético de las 30 vueltas, se tendría que multiplicar el campo de una por cada vuelta. O sea, el campo magnético de cada una de las vueltas estaría multiplicado por las 30 vueltas que tenemos de alambre y me estaría dando el campo magnético total que estaría presentando la bobina. Continuamos. Entonces, el par de torsión es el producto cruz del momento magnético y el campo magnético. Si se fijan, el campo magnético está en perpendicular con el área. Perpendicular con el área. Entonces, el producto cruz nos estaría dando el par de torsión. Entonces si está entre X y Z. Ok, entonces el producto cruz del momento magnético por el campo vectorial me está definiendo lo que es el momento de torsión. Como yo tengo el campo magnético como magnitud y anteriormente pude evaluar la magnitud del momento magnético, entonces para determinar la magnitud de un producto cruz o en este caso la magnitud del momento de torsión vendría dada por el momento de torsión total por el campo magnético por el seno del ángulo que existe entre el campo magnético y el momento de torsión. Dado que el momento de torsión es perpendicular siempre al área, entonces como el campo magnético es perpendicular al área, entonces el ángulo entre ellos debería de ser 90. Entonces, como el campo magnético es perpendicular al momento magnético, entonces el ángulo entre el momento y el campo magnético es 90. Continuamos. Ahora, para conocer la diferencia de energía potencial a diferencia de la potencial magnético o el diferencial de potencial magnético, que es en este caso la diferencia de energía potencial dada en un campo magnético, vendría dando la misma forma que es la energía potencial que está al final menos la energía potencial de su estado inicial. Ok, la energía potencial es un valor escalar, por lo que se define como el producto escalar entre el campo magnético y el momento magnético. Entonces, la energía potencial es el producto punto o el producto escalar del momento magnético por el campo magnético. Entonces,
por definición, la magnitud de la energía potencial, entonces vendría dada el campo magnético, el momento magnético que multiplica al campo magnético por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el momento magnético. La posición inicial del ángulo es 90 grados porque tenemos una perpendicular. Y luego me dice que cambie el momento magnético hasta tenerlo paralelo al campo magnético. Entonces, cuando estemos en paralelo es que tiene la misma dirección que el campo magnético. Entonces, la posición final sería 0 grados. Que se ha concluido que con el análisis podemos comenzar a establecer el método de solución. Tenemos primero que calcular el área porque se desconoce el área. Si se fijan, el área se desconoce y la ocupamos para sacar el momento magnético. Entonces primero debemos calcular el área con la ecuación 2. Luego, ya que tenemos el área y la intensidad de corriente, ahora sí podemos determinar el momento magnético, pero esta sería para una sola vuelta con la ecuación 1. Pero como son 30 vueltas, entonces con la ecuación 3 determinamos el momento magnético total. Luego, para determinar el momento de torsión, que es la definición del momento magnético, el producto cruz del momento magnético con el campo magnético, entonces estaríamos ocupando la ecuación 5 para determinar el momento de torsión. Posteriormente de que tenemos el momento de torsión, podemos determinar, ahora sí, la energía potencial, que es lo que nos está pidiendo. Entonces, con la ecuación 8, definimos la energía potencial para la posición inicial, que sería 90 grados, y para la posición final, que serían 0 grados. Y luego, ya que tenemos la energía potencial al inicio y la energía potencial al final, con la ecuación 6 definimos la diferencia que hay en la diferencia de energía potencial. Ahora sí, realizamos los cálculos. El área, vemos que es pi por metro al cuadrado, nos da metro cuadrado. Después, el momento magnético es el área por la intensidad de corriente aquí. Entonces, pero esto vendría siendo para cada vuelta. Entonces tenemos que el momento magnético por vuelta viene siendo 39.25 por 10 a la menos 3 amper metro cuadrado. Ok, como tenemos 30 vueltas, entonces multiplicamos las 30 vueltas por el potencial magnético de una vuelta. Se eliminan las vueltas, entonces el potencial total, el momento magnético total sería de 1.18 amper por metro cuadrado. Ok, para sacar el momento de torsión, vamos aquí el punto 4, determinar el momento de torsión, que dice la ecuación que es el momento magnético que multiplica al campo, al vector al campo magnético, momento magnético multiplicado por el campo magnético como un producto cruz, entonces su magnitud sería 1.18 metros por 1.20 Tesla. Entonces tenemos que el Tesla se define como Newton amper metro. Entonces amper con amper se va y el cuadrado con el metro se nos va y nos quedaría en Newton por metro, 1.41 metro cuadrado. Ese sería el momento de torsión a 90 grados o en perpendicular. Ok, luego me dice que determine la energía en la posición número 1. Entonces la energía potencial en la posición número 1, como el coseno de 90 es 0, entonces todo se me va a 0. La energía en 2, tenemos el momento de torsión por el momento y el coseno de 0, pero como el coseno de 0 nos da 1, entonces me queda menos 1.41 newton por metro, que el newton por metro, este análisis lo hicimos acá arriba, ese sería menos 1.41 joules. Por lo tanto, la diferencia de potencial, que sería menos 1.41 menos 0, sería menos 1.41 joules. Ok, un problema no concluye, no se termina hasta que se concluye. Entonces,
Vamos a concluirlo. Concluimos entonces que el momento magnético de la bobina es de 1.18 amperes metro cuadrado y esto propicia que tenga un momento de torsión de 1.41 Joule, el cual es el máximo momento dado que está a 90 grados el momento magnético. Y el campo magnético, si el momento magnético se coloca de forma horizontal en el campo magnético, el cambio de energía potencial del sistema es de menos 1.41 Joule, lo que indica que el sistema está recibiendo energía, porque pasa de no tener energía almacenada a su máximo nivel de energía que puede almacenar el sistema. Es decir, no tengo energía, le suministro energía y este adquiere energía. Yo necesito generar un trabajo sobre el momento de torsión. Perdón, yo necesito generar un trabajo sobre la bobina para poder girar el momento magnético hacia una posición horizontal. Por el día de hoy es todo lo que hemos aprendido. Los espero en un siguiente video en donde seguiremos aprendiendo con ingenio.